¿Cómo te va, José Luis? Muy bien, gracias, Minori. Gracias Bueno, no, yo eh, estoy muy contenta porque hayas aceptado esta invitación nuevamente. Hoy no vienes como la persona que está atravesando o atravesó dolores, sino como el especialista en temas holísticos y sobre todo cuando hablamos de la diáspora venezolana. Yo creo que ahí, o sea, algo más holístico que eso tiene todas las vertientes, ¿no? Y quisiera comenzar, José Luis, compartiendo contigo lo que en mi criterio son las emociones que atraviesa, que desde mi perspectiva atraviesa la gente que decide emigrar voluntariamente y la gente que emigra obligada, ¿no? No sé cuál fue tu caso, ya nos contarás, pero evidentemente para que la audiencia se ponga en contexto, no es igual cuando uno elige emigrar y planifica y ve con qué recursos económicos, cognitivos, emocionales cuenta, que cuando somos obligados a migrar sin ninguno de estos elementos que antes comenté, ¿no? Y yo ujú, siento que cuando nosotros elegimos, siempre traemos un poquito de miedo por la incertidumbre, ¿no? Que nos acompaña. Eso, un poco de miedo, venimos a la expectativa, sabemos que, bueno, no es nuestro país, tenemos que generar cierta adaptación, pero cuando nos empujan, yo siento que además del miedo hay una profunda carga de dolor ujú. que nos va a afectar mientras estemos en otro país. Entonces quería saber qué piensas tú de esto y cuál fue tu situación. Bueno, Minori, gracias nuevamente por invitarme a este espacio que disfruto muchísimo, de verdad. Mira, yo lo miro así. Yo creo que siempre, no, cuando migramos, los seres humanos somos migrantes por naturaleza. Así lo miro yo. Y yo creo que cuando migramos, siempre hay algo que nos obliga. Por más que lo elijamos, por más que los planifiquemos, siempre va a haber algo que nos obliga, que nos dice, por lo menos que nos trae un mensaje de necesita salir de aquí. Y yo creo que cualquier mudanza es una migración. Entonces, cuando nosotros nos mudamos de un lugar a otro, así estemos dentro del mismo país, dentro de la misma ciudad inclusive, es porque sentimos una necesidad. Hay algo que nos está obligando, que nos está diciendo, ya es hora de que salgas de este apartamento, departamento como dicen en esta parte del mundo, ya es hora de que salgas de esta casa, ya es hora de que salgas de esta ciudad. Y ese algo que está por dentro nos obliga, nos mueve a salir. Ahora, es distinto, como tú bien dices, salir de manera planificada que salir corriendo, porque cuando salimos corriendo, la desesperación nos puede llevar a cometer muchos errores, que es lo que le pasa precisamente, o lo que le ha pasado, no solamente a los venezolanos, porque recordemos que nosotros, para nosotros los venezolanos, quizás migrar fue algo muy que nunca habíamos hecho. Yo creo que los venezolanos viajábamos por placer, por turismo, por disfrute, pero eso de irnos a vivir a otro lugar, yo conocí muy pocos que decidieron irse a Europa, decidieron irse a vivir a los Estados Unidos, te estoy hablando de hace muchos años, porque querían explorar otras cosas, ¿no? Pero salir huyendo es doloroso, es mucho más doloroso. Yo creo que siempre va a ser doloroso dejar su tierra. Yo creo que los procesos de desarraigo son sumamente complejos y sumamente dolorosos. Pero definitivamente cuando tú sales así como diciendo ya no aguanto esto más, por supuesto que la gestión emocional demanda más de ti para poder llevar a cabo estos procesos, ¿no? Por lo menos así lo miro yo. Fíjate que estoy de acuerdo contigo cuando dices que cada mudanza es como una migración, Sí, sí. pero no siempre es con dolor, porque sí estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, a mis 16 años salí de mi casa materna donde vivía a la Universidad de Oriente a 4 horas de carretera,
pero yo me fui lo más contenta, tú no sabes lo feliz que claro, yo estaba, claro. de salir de allí, bueno, y toda la expectativa que tenía y las ilusiones. A mis 20 años me fui de la Universidad de Oriente a Caracas, a la capital, a estudiar lo que yo quería estudiar, que era abogacía. Y me fui felicísima, o sea, muy contenta. No sentí tristeza, no sentí ningún dolor. Realmente yo tenía garantizado que iba a mi casa cada fin de semana, tenía un pasaje de avión ida y vuelta, o sea que es un plus pues en relación con cuando uno sale de su país. Y te Sí, cuento que cuando decidimos me mudé muchas veces en Caracas, pero muchísimas veces, muchas, las mudanzas todas fueron dolorosas. Cada vez que sí, salía de una residencia, sí es verdad, fueron dolorosas, incluso algunas de mucho llanto. Pero cuando nosotros decidimos salir, si bien ahora no puedo regresar a Venezuela, cuando decidimos salir de Venezuela, también lo decidimos con alegría. Y yo te ujú, confieso que yo no he sentido ese dolor que comprendo que mucha gente lleva encima, porque nosotros decidimos salir en el año 2013, tomamos la decisión, mis hijos y yo. Y finalmente el varón salió en 2015, la nena en un viaje que hicimos de placer se quedó en el 2016 y mi nieto y yo salimos en el 2017. Pero nosotros no experimentamos ese dolor que yo entiendo que carga la migración esta que se vio obligada a salir del país. Es verdad que no ujú. puedo regresar ni me arriesgaría por las circunstancias que todos conocemos, pero esa fue mi experiencia. Entonces yo te pregunto, o sea, yo te preguntaba esto porque no sé cómo fue tu caso cuando decidiste salir. Yo entiendo que tú estuviste en otro país antes, según nos contaste cuando compartiste tu historia. ¿Cómo te tocó a ti esa migración? No, yo antes de emigrar, yo tengo la fortuna de haber conocido 12, 13 países, ahora siempre se me olvida uno, pero como turista, inclusive en alguna parte de trabajo, yo había estado en Colombia y como turista había estado en varios países de América del Sur, inclusive tuve la oportunidad de ir a Europa, ¿no? Pero cuando me tocó analizar la posibilidad de irnos, que ya yo estaba siempre conversando con mi esposa y con mis tres hijos, aunque el más chiquito tenía, cuando nos vinimos, 5 años, formaba parte de las conversaciones. Yo les decía, mire, tenemos que irnos de acá. Y yo me quería ir a Uruguay, porque bueno, mirando un poco, analizando un poco desde lo teórico, bueno, es un país donde el nivel de vida es bastante aceptable, es un país caro, como dice todo el mundo, y realmente es un país caro para vivir. Pero bueno, la gente vive allá. Y conocí a una persona que yo juraba que era uruguayo porque yo no distinguía y todavía me cuesta distinguir el dialecto, el tono de un uruguayo, de un argentino, porque hablan muy, muy parecido. Yo pensaba que era uruguayo, él me dijo, no, yo soy argentino, yo te puedo hacer algún contacto en Argentina y ahí sí, pero acá no conozco a nadie. Y fue así como yo hice 2 viajes previos antes de salir con mi familia. Yo vine la primera vez a presentar mi trabajo como consultor a un empresario argentino, le gustó mucho lo que le presenté, él estaba en un proceso de transición de una empresa a los hijos y yo le dije, bueno, como abogado no te puedo acompañar en Argentina porque no soy abogado en Argentina, soy abogado en Venezuela, pero te puedo acompañar como consultor y si trabajo conjuntamente con tu abogado seguramente vamos a tener éxito. Me contrató, después vine, él mismo me sugirió, mira, pero tú deberías venir a quedarte un mes acá en Argentina para que después que te traigas a tu familia ya conozcas un poco la ciudad y te ubiques en un apartamento y esto y aquello y así buscas otra opción porque con lo que yo te voy a pagar no te va a alcanzar. Bueno, entonces yo me considero que vine bastante preparado porque vine 2 veces antes, pero mi familia no. Entonces yo les contaba, mira, es así, es asado, Rosario es una ciudad muy bonita, pero bueno, no puedo darle más información. Y cuando nos vinimos todos juntos, por supuesto que fue muy doloroso porque nosotros tenemos una casa allá en Venezuela, en Turmero, a la que le pusimos todo el amor del mundo para ponerla bonita, como a uno le gusta vivir, decorarla, hacer esto, hacer aquello, sin ostentación, pero con mucho amor, ¿no? Entonces, con mucha sencillez y con mucho amor. Entonces, cuando tú
nosotros teníamos viviendo ahí desde el 2007, nos vinimos en 2018, 11 años. Entonces, cuando tú llevas 11 años dedicados de tu vida a forjar una familia, un hogar, porque nosotros donde hemos estado hemos construido un hogar, es doloroso. Eso es muy doloroso. Y salir del país, mi esposa dejó sus padres allá, toda su familia, yo dejé a mis dos hermanas, es doloroso eso. Entonces, llegar acá y comenzar a transitar el desarraigo, por supuesto que es doloroso y emocionalmente yo me vi bastante afectado a pesar de contar con herramientas de distintos tipos, PNL, coaching, el autodidacta que siempre he sido, que me llevaba a leer cosas. Inclusive quise arrancar a escribir algo sobre migración. De hecho, mi libro termina con mi llegada a Argentina. Yo llegué, el libro lo terminé acá, lo escribí acá, estando acá. E inclusive quería continuar hablando de la historia de mi proceso migratorio, pero conté muy poco de eso, quizás por el mismo dolor que me causaba. Y pasaron meses y años en mi caso y en el caso de mi esposa también, porque sé que mi esposa todavía tiene el arraigo, tiene sus padres allá, tiene su mamá allá. Hablamos todos los días casi con la familia, pero es un proceso que cada uno, para mí, cada uno lo va viviendo diferente. Entonces yo aprendí a respetar también su proceso. Es decir, si quieres escuchar la música venezolana todos los días, escúchala. Si quieres y por supuesto que algo de lo que sí yo no me desligo ni me pienso desligar es de la comida, porque a mí me gusta cocinar, pues entonces para mí el sabor, el sazón venezolano lo voy a llevar hasta el cielo, lo voy a llevar cuando me muera o al infierno, porque no sé cuál me toca, ¿no? Entonces, eh, son procesos complejos y yo digo que la migración es un proceso que obviamente es colectivo, pero al mismo tiempo es un proceso muy individual. Yo creo que hay un concepto de migración para cada quien y lo respeto totalmente. Yo lo respeto, he escuchado de todo, he escuchado de todo y por eso creo que es un proceso muy complejo que debemos respetarle el concepto que tenga cada quien y lo que cada quien haya vivido, la experiencia de cada quien es muy diferente. Entonces, hablar de esto así generalizando para mí es una falta de respeto, ¿no? Para mí. Claro, lo que pasa es que la diáspora venezolana se ha conceptualizado como un fenómeno mundial por lo que tú decías al inicio. O sea, nosotros nunca habíamos migrado, mucho menos en los volúmenes y en los tiempos en que esto ha ocurrido. Entonces es un fenómeno especial. Sí, Yo siento mucho dolor por lo que pasa en Venezuela y yo sí, siento mucho obviamente. dolor por cada venezolano que sufre Ujú, de lo que yo tenga conocimiento, eso sí me duele el maltrato que están experimentando muchos compatriotas en el exterior, ujú. me duele las necesidades que sé que muchos están pasando. Ese dolor, sí, ese dolor me pesa muchísimo. Y yo te pediría, José Luis, tú que eres un hombre más visionario que yo, lo digo con honestidad y te respeto muchísimo, ¿no? Por lo que hemos conversado, por lo que leí de tu libro. Caracteriza esta migración venezolana, esto que se ha llamado la diáspora venezolana, que es este evento de Sí, los últimos años. sí, es un evento importantísimo, muy particular, porque no somos los primeros migrantes de la tierra, porque ha habido diásporas tan grandes como las nuestras en el mundo. Pero es distinto comparar una diáspora a la diáspora de Siria, por ejemplo, que la gente se va huyendo de la guerra. Y nosotros salimos de otro tipo de guerra, ¿no? Digo yo, quienes lo vemos así. Yo creo que el deterioro del país como nación, o mejor dicho, el deterioro de la nación, que no comenzó, desde mi humilde opinión, no comenzó con Chávez, comenzó mucho antes, porque yo creo que el problema del deterioro venezolano comenzó en la década de los 70 o por lo menos 80 cuando se introdujo el populismo como modelo de vida, hizo mucho daño y Chávez no fue la causa de nuestros problemas, sino una consecuencia de los verdaderos problemas que tenemos en el país. Que mira dónde nos han llevado a tener
un estado criminal, un estado de terrorismo criminal, y yo lo digo sin miedo porque, bueno, no, no, no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, eh, es muy particular porque en principio yo creo que de Venezuela comenzaron a salir profesionales hacia Chile, muchísimos, hacia Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, no tanto a México en principio, y eran personas generalmente de clase media que tenían cómo costearse una vida en otra parte. Fue lo primero, lo que yo entiendo, ¿no? Después empezó a crecer, porque yo te digo esto porque yo tengo un sobrino que se graduó de ingeniero de sistema y él se fue, él duró, ¿qué? Cuando yo me vine ya él tenía como 9, 10 años en Chile, yo me vine en el 2018 y él salió creo que en el 2005, 2004, él dijo, no, yo me voy, me voy. Jóvenes, salieron muchos jóvenes al principio, jóvenes muy preparados, y de a poco empezó a sumarse gente de todos los estratos sociales. Y resulta que Venezuela venía atravesando una crisis desde hacía muchos años, para mí más de 40 años, que había deteriorado la venezolanidad o veneidad. No sé si se dice venezolanidad o venezolaneidad, no sé cómo se dice. Entonces, ese deterioro, por supuesto, llegó al nivel del sistema educativo, llegó al sistema educativo y llegó, para mí, pesar, porque yo creo mucho en la familia como fuente de educación, llegó a la familia. Entonces, comenzó a migrar toda clase de gente, y Venezuela se criminalizó desde hace muchos años, porque Venezuela nunca fue un país criminal. Yo tuve la oportunidad de recibir una llamada de una gran amiga colombiana que estudió coaching conmigo antes de llegar acá, o recién llegado acá, sí, recién llegado acá en el 2018. Y me dijo, ay, Josecito, yo a usted lo aprecio tanto y lo quiero tanto, pero estoy decepcionada de los venezolanos, lo llamé para drenar, porque tienen a Bogotá destruida, yo vivo enfrente de donde están, Josecito, son unos delincuentes, perdóneme, pero lo llamé para descargarme. A mí me dio mucha pena con ella, me dio mucha vergüenza, y yo le dije, bueno, mira, esto que te voy a decir no es un consuelo, pero yo me crié en Caracas, a mí me criaron en Caracas y en Caracas también me tocó vivir algo parecido. No, no pienses que te lo estoy devolviendo con los colombianos. O sea, porque nosotros en los años 80, 70 y tanto recibimos muchos colombianos que también eran de mala vida. Ella me dio las gracias porque ella no sabía eso. Fíjate que ella no sabía eso. Y yo le dije, no pienses que te estoy devolviendo para justificar lo que está pasando, pero te lo tengo que decir porque yo lo viví en carne propia en Caracas. Había muchos colombianos delincuentes. Entonces, yo creo que si hay educación, yo tengo una frase que la vengo repitiendo ahora más que antes, antes ni la decía. Cuando no hay desarrollo personal, desarrollo humano, o como lo quieran llamar las personas, el éxito comienza a asfixiar a la gente. Entonces, claro, hay personas que pueden tener éxito materializado en lo que tú quieras, en cuestiones materiales, valga la redundancia, en dinero, en fama, en poder, pero si no hay desarrollo personal que comienza con la educación de la casa, que es para mí la única educación que existe, lo demás todo es formación, instrucción, lo que tú quieras, el nombre que te guste, pero la educación es del hogar. Y lamentablemente, como en Venezuela, ese desastre que hubo para mí desde los años 70 80 comenzó a penetrar los hogares venezolanos, las familias, se comenzó a desmoronar todo. Y fue allí donde surgió, ojo, mundialmente la familia está deteriorada en muchas partes del mundo, pero hablo de Venezuela porque es lo que yo viví, lo que yo sentí. Cuando eso comenzó a suceder, la educación comenzó a perderse. Y entonces hay muchos venezolanos. Yo fui jefe de ingenieros, de abogados, de médicos inclusive. Y yo decía, pero qué maleducada está esta gente, no tiene educación. Y títulos de la Católica, de la Metropolitana, de la Santa María, de la Central, de Summa Cum Laude, y eran unos tremendos maleducados. Entonces, ese deterioro, yo creo que fue el que también hizo que migrara gente que por migrar con un nivel de educación pésimo, que no es la mayoría, afortunadamente,
porque resulta que los venezolanos estamos bien, muy bien vistos en muchos países, pero en otros no. Entonces yo creo que en esos otros llegó esa gente que tienen formas de vida muy distintas a lo que verdaderamente es no puedo decir esa palabra, no sé por qué, venezolanidad, Solanidad. venezolanidad, me cuesta decir. Y cuando salimos de la venezolanidad, le voy a decir bastante para que se me quede pegadita. Cuando salimos de la venezolanidad, entonces es que nos pueden comenzar a juzgar o a calificar como nos califican. En Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Afortunadamente, tú estás en Uruguay, ¿no? Sí, Y yo estoy en Argentina, que son dos de los países en donde mejor nos miran. ¿Por qué? Porque hemos llegado a personas, más allá de la profesión que tengamos, hemos llegado a personas educadas a estos países. Porque salvamos ese escollo y no sé por qué, por cuál razón, los otros que tienen ese nivel de educación por el piso o no lo tienen, no vienen a estos lugares. Es un fenómeno que yo he venido observando y digo, sí, me he conseguido acá con personas venezolanos que no tienen ese nivel de educación del cual yo estoy hablando, ¿no? Pero no dejan de ser respetuosos. ¿Eh? Entonces, en Estados Unidos hay malandros venezolanos, en Chile hay malandros venezolanos, en Colombia hay malandros. Y cuando hablo de malandros, no hablo solamente de los delincuentes, hablo de ese comportamiento que deja mucho que desear, ¿no? Que no es la venezolanidad eso, es parte de Venezuela, no lo podemos negar, pero es parte de un deterioro que lamentablemente se introdujo en el país y con el cual, mejor dicho, esta gente lo aprovechó para empobrecer, para destruir más a un país que tenía unos niveles de educación y de cultura y de profesionalismo enormes, ¿no? Yo lo veo así. yo siento que en los años, para ser más benevolente, no desde los 70 y yo creo que soy mayor que tú, desde los 80 yo comencé a ver el deterioro. O sea, yo lo comencé a ver, me comencé a preocupar. Después comprendí que uno no se Exactamente. preocupa, sino que se ocupa. Sí. Porque yo me di cuenta, ya yo estudiaba en la Universidad Católica, abogacía, yo me di cuenta que se estaban perdiendo los valores, eso que tú dices. Ujú. Sobre todo me ocupaba extremadamente el irrespeto. Sí. Y yo hice algunas propuestas, evidentemente yo no tenía recursos de ningún tipo, yo fui a estudiar derecho, mantenida por mi familia y ese era mi objetivo, ¿no? Pero propuse así, muy suelto algunas opciones para comenzar nosotros a trabajar en esa recomposición de los valores que se estaban perdiendo. Bueno, eso no tuvo eco porque te digo, no teníamos recursos. Pasó también que nosotros, a diferencia de cómo nos han juzgado en algunos países, nosotros recibimos migración de casi toda América del Sur, que estaba casi toda en dictadura, y nosotros Sí. recibimos, pero los delincuentes que recibimos de cada país se juzgaban en Venezuela y no se generalizaba. Nosotros no Exacto. decíamos, todos los colombianos son delincuentes. La maquinita que le Exactamente. hacían a la gente, una persona lo agarraba por el Sí, cuello sí, y otro le revisaba los bolsillos, nos llegó desde Colombia, pero nunca sí, dijimos que la delincuencia la habían fomentado los colombianos. claro. Igual, el paquete chileno nos llegó de Chile, pero no Sí, juzgamos a los chilenos que sí, sí, incluso fueron tan arriesgados que ellos en varios sectores de Caracas hicieron sus propios barrios con su bandera y sí. nunca nadie se metió con ellos, hasta eso No, se les no, no, respetó. se respetaba, sí, Exacto. sí. Entonces, o sea, eso es importante, ¿no? No para que, no quiero decir con esto que nos tienen que devolver las monedas, no, sino que estamos haciendo aquí un análisis de lo que ha ocurrido, ¿no? Y es cierto, una de las cosas que quiero conversar contigo, aparte de esa caracterización, es por qué hay tanta xenofobia, porque entiendo que son varios factores, ¿no? Tiene que Ujú. ver, uno, voy a lanzarlo, pero quiero tu análisis. Esa gente sin preparación de ningún tipo que salió, era la misma gente que en Venezuela también violaba las normas, que irrespetaba, Sí, o sí, sea, que tenían mal vivir. Lamentablemente, muchos decidieron irse y eso es un granito de arena en esta expansión de xenofobia
que se ha generado en muchos países en contra de los venezolanos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay que distinguir entre discriminación y xenofobia, ¿no? Porque en Venezuela hay discriminación desde siglos. Y la hubo, yo la viví, yo soy morenito, negrito, y más de una vez me dijeron negro de mierda, con el perdón de quienes nos escuchan, más de una vez me lo dijeron en mi cara. Y eso es discriminación, ¿no? Xenofobia no, porque nosotros, como tú bien dices, yo no conocí nunca, más bien de los portugueses nos burlábamos, le echábamos broma, nos hicimos amigos de los panaderos portugueses, que generalmente eran panaderos o de supermercado, y eran amigos. Yo tuve amigos portugueses, yo tuve amigos italianos, yo tuve amigos, inclusive un amigo chileno, yo tuve amigos de todas partes del mundo que vivían en Venezuela, que amaban Venezuela, que la aman todavía. Entonces yo creo que la xenofobia no la conocíamos nosotros, no la practicábamos por lo menos, ¿no? La discriminación sí. Dentro de Venezuela yo la viví y la vi muchas veces. Este, eh, Precisamente la comencé a ver a raíz de ese deterioro, porque yo voy a cumplir 62 años, ¿no? Mucha gente me dice que no los aparento, pero los voy a cumplir en noviembre. Entonces, yo viví situaciones y vi situaciones de muchísima discriminación. Y laboralmente ni te cuento, ¿no? Pero inclusive hasta en la universidad lo vi y lo viví. Xenofobia no. Entonces, la xenofobia yo creo que es un mal que nos toca vivirlo ahora como víctimas, ¿no? Afortunadamente, vuelvo y te repito, Argentina creo que es uno de los países más inclusivos de América del Sur, tan inclusivo como Venezuela. Siempre digo que Argentina se parece mucho a Venezuela en eso, en lo inclusivo, en lo generoso, en lo abundante. Cuando hablo de abundante, hablo de recursos de la tierra o del subsuelo. Y es muy dolorosa la xenofobia porque hace mucho daño. Y yo creo que la xenofobia tiene mucho que ver con la generalización precisamente. Por eso es que yo creo que hay que es complejo hablar de manera generalizada porque la xenofobia involucra colectivos. Es decir, es difícil ver que a ti te vayan a tratar mal como venezolano individualmente sin decirte estos venezolanos. Le caes mal a alguien, pero te meten como en un saco, como en un colectivo, te incluyen ahí por alguna palabra que tú digas, por algún gesto que tú hagas, inclusive por algún trabajo. Estos venezolanos de mierda. Yo no he escuchado eso acá, porque acá lo que he escuchado es todo lo contrario, pero sí lo he escuchado en otras partes. ¿Cómo es que le dicen a los venecos? Creo que le decían a los que estaban en Colombia. Los venecos. Entonces no te hablan del veneco, sino de los venecos. Tiendo a creer yo que la xenofobia es algo muy colectivizado, que cuando si te ven algún rasgo que le puede decir al otro que tú formas parte de ese grupo, entonces te suman a ese grupo. Te suman porque sí. No, pero ella no es así, no, pero es venezolana. O él es venezolano, entonces ya formas parte de ese grupo. Y es como una manifestación de desprecio por ese rasgo que te hace que te enmarquen en ese grupo. Entonces ya está, ya no. Es como decir, no, mira, este es narcotraficante, pues, o sea, ya te tipificaron así, bueno, y salir de ahí cuesta mucho, ¿no? Así lo entiendo yo. La verdad es que no te puedo decir más porque no soy muy experto en el tema de la xenofobia, ¿no? No, pero nosotros, o sea, yo no lo he vivido tampoco. Ya Claro, yo tengo, yo nací nací. Salí en el 2017 de Venezuela, viví en Argentina 2 años y después me vine para acá. Yo no he sentido xenofobia desde que salí de mi país, pero sí veo por las redes sí, y noticias de mucha xenofobia en otros países. Y he visto también que en algunos lugares esa conducta está potenciada por medios de comunicación, sí, sí, es lo así cual es muy totalmente, lo comparto. peligroso. Sí. Es muy peligroso porque los medios de comunicación tienen una gran influencia en las masas. Ujú. Parece Bueno, que no se fíjate, dieran en masa, cuenta. ¿ves? Es algo masivo, ¿ves? Es algo Sí, que va por ahí. Sí, así. Y no están midiendo el alcance que todo lo que están compartiendo puede tener.
en esos colectivos en los cuales ellos están influenciando. Eso me tiene llena de angustia, te digo. Me tiene llena de angustia porque siento y veo que eso va en aumento. A pesar de que hay mucho compartir de acciones de buenas acciones de venezolanos a nivel mundial. Sí, Y estoy segura que la gente de bien que salió es mayoría a la gente mala no, conducta. pero totalmente, eso no lo ¿Qué, dudemos jamás. qué le Sí, puedes decir tú a todo el que está detrás de un micrófono o detrás de una pantalla que está incentivando esta conducta hacia los venezolanos, hacia la mayoría de los venezolanos, porque como tú dices, nos meten en un saco, o sea, no, sí, no, somos todos, pues, y por el claro, hecho de ser venezolano y así yo lo he visto, que por el sí. hecho de ser venezolano, porque como tú dices, o sea, somos venezolanos, ¿qué tú le dirías a esta gente? Que tampoco son la mayoría en todos los países, pero esos pocos que actúan de esa manera tienen una gran influencia. Mira, yo me atrevería a decirle que el odio es una emoción que destruye a quien lo siente, no a quien lo padece. Entonces, odiar a alguien, si yo te digo a ti que te odio, ojalá que nunca te lo diga porque es que yo esa emoción no la conozco mucho, no la digiero mucho porque viví en una familia con mucho amor. Pero he visto gente que odia, que se autodestruye, porque el odio autodestruye a las personas. Y el solo hecho de que alguien con un micrófono, sabiendo el poder que tiene o ignorándolo inclusive, que manifieste odio hacia un colectivo, hacia una persona, hacia un peruano, hacia un chileno, hacia un venezolano, no puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque el odio carcome, el odio destruye, el odio produce enfermedades, está comprobado esto científicamente, que pueden matar a las personas. Y la xenofobia está movida por la emoción del odio. Y ahora que tú lo estás diciendo, y mira qué interesante es conversar, esto de las divisiones de los países entre chavistas y no chavistas, peronistas y no peronistas, blancos y no recuerdo cómo es en Uruguay, los dos partidos, Colorado, yo no sé mucho, pero colorados y blancos, demócratas y republicanos. Fíjate que es una manifestación de división y las divisiones generalmente están fundamentadas en odio, las divisiones sociales. Pero definitivamente el mensaje que yo les quiero dar, inclusive yo intenté hacer un programa con este hombre de la televisión en Venezuela, no me acuerdo, que dicen que es chavista y que no es, alguien que lo conocía me puso en contacto y yo le dije, bueno, pero vamos a hacer un programa. ¿Y de qué vamos a hablar? Del perdón. Porque tipo sería, el odio se cura con perdón. No hay otra manera de curarlo. ¿Sí? Y fíjate que el rencor, que es otra emoción muy fuerte, que produce mucho daño, no le causa daño a la persona por la cual tú sientes rencor, sino a ti. Y te voy a poner un ejemplo clásico. Cualquiera de estos innombrables que están en Venezuela ahora, porque yo hice un ejercicio conmigo mismo, muy difícil, muy complejo, de decir, bueno, ¿cómo hago yo con esto que estoy sintiendo por estas personas, con este rencor que estoy sintiendo por estas personas porque me hicieron daño, me hicieron salir de mi país o me quedé sin trabajo, lo que fuera? Y resulta que esa persona no te conoce. Estos criminales no te conocen a ti, no les importas tú. ni saben que Entonces, tú los odias. y sabes que tú los odias o que les tienes un rencor impresionante encima. ¿Y a quién le está haciendo daño el odio? ¿A quién le está haciendo daño el rencor? Entonces, cuando un profesional del periodismo o de la publicidad o de lo que fuera está, o de las redes sociales, que ahora es más fuerte por las redes sociales que por la televisión, está incitando a la xenofobia, está incitando al mismo tiempo al odio. Y ese odio no le hace tanto daño al venezolano que está por ahí buscando la vida o buscando la manera de trabajar, apartando a los criminales. Ni siquiera a los criminales le hace daño. Ese odio le hace daño es a la persona que lo está incitando. Y el rencor también, el rencor que sienten, la sed de venganza que sienten, le hace daño a ellos.
los enferma, los destruye. ¿Cómo se sale de eso? Precisamente, en este caso, dejar de incitar y más bien fomentar la convivencia, fomentar el trabajo, fomentar la familia. Yo estoy convencido de algo que me decía mi abuela vivió 103 años, y ella decía, mire hijo, sin familia es muy difícil, sin familia es muy difícil. Y yo le agrego a eso, sin familia es muy difícil construir sociedades sanas, sociedades decentes. Es muy difícil, porque es allí, insisto, donde existe la educación. Es allí. Si allí no hay educación, la persona que va a salir de allí, sea hijo, sea nieto, sea el que sea, va a llevar a la calle, a donde vaya, sus imperfecciones. Por eso te decía que sin desarrollo personal, el éxito asfixia, porque esa persona que sale de ahí sin educación, sin desarrollo personal, porque comienza con la educación, el desarrollo personal, puede ser famoso, puede ser un deportista famoso, puede ser un empresario, pero le va a causar daño a la sociedad, porque no va a estar preparado para aportar lo que vino a aportar a este mundo, sino que va a estar preparado para ser arrogante, para ser maltratador, para ser victimario, para hacer cualquier cosa antes de aportarle algo a la sociedad, que es lo que le debería corresponder como ciudadano, porque ese concepto de ciudadano también es bastante, bastante amplio, ¿no? Yo no sé si yo respondí lo que tú me preguntaste, pero Sí, sí, sí. Tú sabes que intenté hacerlo. yo me estaba acordando ahora cuando tú dijiste que habías hablado con alguien para hacer un programa sobre el perdón. Yo hace, ay, no recuerdo cuánto tiempo, quizá 3 años, 4 años, le escribí a Vladimir Villegas. Él A tenía un él, a él, canal, a él, a a él él, mismo. a él le Ok, mandé ok. por un Ah, no. intermediario, no, no fue directo. Yo le escribí a él un correo, donde le decía, le ponía estas preocupaciones y le decía que él los viernes tenía un espacio que no era de política, hablaba, llevaba Sí, artistas, llevaba escritores. Entonces yo le sí, dije que me diera la oportunidad en ese espacio. Yo quería hablar del perdón y del amor, que es de lo que hablo en mi libro, porque considero que son las herramientas de sanación más valiosas que a mí me sirvieron. sí, coincido. Y me dijo, pero no tiene que ser un viernes, no tenemos que esperar hasta el viernes, lo podemos hacer antes. Y después comenzó, o sea, se involucró en los temas políticos tan profundamente que yo perdí el interés. Claro. Entonces, él no me escribió más, él no tocó el tema y yo tampoco, pero me Claro, acordé. no, pero a ti por lo menos te respondieron, a mí no. Yo mandé, inclusive, lo único que me preguntaron, que mandara un briefing, como dicen, de lo que iba a conversar, lo mandé en 6, 7 líneas. Me preguntaron cómo impactaba eso en la gente. Yo dije, estos no entienden el impacto que esto puede tener. No lo entendieron y bueno, no me llamaron más nunca, no me dijeron más nada y yo me quedé tranquilo. Yo soy de la idea de que el problema venezolano no se va a resolver hasta que no aparezca el perdón en las conversaciones. El perdón como forma de conversación. Yo quiero que profundicemos en eso, pero déjame decirte algo en relación con este trato diferenciado del que ya hablamos que recibimos los venezolanos en Argentina y en Uruguay. Ujú, Eh, yo considero que una de las causas es que los venezolanos que llegamos a Argentina y Uruguay, en su mayoría, hemos cultivado humildad. ¿Por qué lo digo? Tú consigues en estos países gente profesional haciendo trabajos que nada tienen que ver con su profesión, haciéndolo con amor y sintiéndose orgulloso de lo que están aportando. Yo conseguí en Buenos Aires ingenieros haciendo taxi. Yo conseguí abogados sirviendo de mesoneros, ujú. pero no estaban llenos de amargura ni quejándose. Evidentemente, no es eso lo que donde quisieran estar, pero eso fue Sí, lo que encontraron y lo agradecen. Y gente muy contenta que uno hablaba con ellos y puedes decir, sí, son gente agradecida, que no están subidos en el pony, como dicen en sí, Argentina.
Yo creo que esa es una de las causas. Y así también he conseguido aquí en Uruguay profesionales de diferentes áreas que están haciendo oficios que fue donde se pudieron insertar y los hacen con Sí, mucho amor. sí. Entonces, yo creo que esa es una causa, pero tú sabes más de esto. ¿Cuáles serían otras causas por las cuales ese trato es diferente para el venezolano en Argentina y en Uruguay en relación con otros países? Mira, yo, hay una frase que yo detesto y a lo mejor la dije mucho, es que los venezolanos somos los más arrechos del mundo, o somos arrechísimos. Es una frase que somos arrechísimos en todo, y yo empecé a detestar esa frase cuando empecé a viajar. Pues Venezuela es el país más arrecho del mundo, es el país más hermoso del mundo, es el país no sé qué cosa del mundo, tal. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esa herencia que tenemos todos los venezolanos de las Mises, porque creo que culturalmente eso impactó muchísimo. Las mujeres venezolanas son hermosísimas, pero hay mujeres hermosísimas en todas partes del mundo, pero ese tema de los concursos de belleza que nos marcó a nosotros desde el 1955 impactó Ujú, mucho en la cultura venezolana. Y yo creo que de ahí puede venir eso de que somos los más arrechos del mundo, el béisbol, el boxeo, algunos deportes en donde sobresalimos muchísimo, impactaron de alguna manera. Y lo que más impactó desde mi perspectiva fue precisamente que nosotros no salíamos. En Venezuela salía la gente para Miami y salía el portugués a visitar Portugal una vez al año y salía el español a visitar España una vez al año. Nosotros no salíamos, ni los italianos. Yo tuve amigos italianos que no fueron más nunca para Italia. Entonces nosotros no salíamos. El español iba a las Islas Canarias, se regresaba, se bañaba en la playa, diciendo, esas playas son muy frías, estas son más calientes. Entonces nos creímos eso de alguna manera culturalmente hablando y empezamos a pensar que éramos la gente más arrecha del mundo. Cuando nos tocó salir y ser taxista y ser cualquier cosa afuera, no era que el ego no estaba allí, porque yo conozco gente que le costó mucho por un tema de ego y de soberbia y de arrogancia hacer algo distinto a lo que vino a hacer. Inclusive yo le hice coaching a algunas personas que me decían, no, pero es que, coño, yo tengo PhD, yo tengo, bueno, y hasta que yo creo que fuimos aprendiendo a trabajar nuestros egos, y me incluyo, con honestidad lo digo. Porque, coño, de consultorio, voy a tener que trabajar otra vez en contabilidad. Coño, yo hice ese trabajo hace 30 años y me costó trabajarme conmigo mismo con todas las herramientas de coaching y las que tengo. Entonces, siempre se lo he comentado a algunos amigos, uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido los venezolanos, la diáspora venezolana en el mundo, es aprender a dominar ese monstruo llamado ego y a sacarle provecho a eso, que es lo que se traduce en eso que tú estás diciendo. En el abogado manejando taxi, pero contento, buscando la manera de relacionarse para ubicarse en un puesto mejor, utilizando sus habilidades, sus destrezas, sus experiencias y eso, es decir, autogenerándose entusiasmo, porque eso también lo sabemos hacer los venezolanos. Somos resilientes por naturaleza. Entonces, esas experiencias, esos conocimientos, esas cualidades que nos hacían muy egoístas y muy soberbios y muy arrogantes cuando nos habíamos salido de Venezuela, bueno, empezamos a trabajarla y creo que ese va a ser el gran aprendizaje que vamos a llevar a Venezuela cuando regresemos, ¿no? Esa manera de mirar la humildad como herramienta valiosa, ¿sí? Que ser humilde vale la pena ser humilde y entender que la humildad no es sumisión, pero la sumisión está en un extremo y la soberbia y la arrogancia están en otro. En el medio, por ahí anda la humildad, ¿no? Entender eso creo que ha sido un gran aprendizaje para todos los venezolanos. ¿Qué pasa en Argentina y qué pasa en Uruguay? Yo insisto, más allá de que haya migrado a estos dos lugares una población de profesionales importantes en número, es un tema de educación. Yo, las personas que he conocido acá, son pues, todos los venezolanos que he conocido acá en Rosario, inclusive motorizados, que los veo en estas cosas, en delivery, educados. Buenas noches, señor. Muchas gracias, señor. Es decir, eso es educación. Eso no me lo va a decir un malandro. Un malandro me va a decir, ¿qué pasó, mi pana? Coño, tal. Pero yo te Entonces, digo, o sea, qué llevó a que en estos dos países viniera más gente
independientemente de la formación académica, más Sí, gente educada. yo creo que fue porque nosotros también somos así de agarrar el teléfono y decirle al vecino, al amigo, al hermano, a la tía, oye, mira, aquí está bien. Esto acá está bien. Y como mi familia también es educada y el que le voy a decir yo sé que es una persona que tiene algo de educación, yo no voy a invitar a un malandro que se venga para acá, ¿ve? Entonces, tú tampoco. Yo creo que ese correo que provocamos nosotros, que también lo llevamos en la sangre, creo, ese correo de pasillo, ¿cómo es? No me Sí, acuerdo boca cómo a le boca. decimos. El boca a boca, ese boca a boca que lo practicamos muchísimo nosotros. Somos así, es verdad. Sí, impactó mucho. Yo creo que impactó Sí, mucho de hecho, cuando yo me venía, una amiga me había dicho, yo, oye, Valentina, ¿y dónde te vas a Rosario? Ay, José, vamos a estar juntos y tal. Entonces, yo creo que funcionó mucho el boca a boca porque cuando tú llegas a un lugar y te comienzas a sentir bien, este, y somos tan boca a boca que decimos, coño, tú no te puedes venir para acá porque el frío te va a matar. ¿Ves? Ya conocemos tanto al otro que sabemos que es educado, que puede aportar, que no, no, pero no te vengas para acá, vete un poquito más arriba porque aquí el frío no lo vas a aguantar. Creo que influyó muchísimo eso. Y por supuesto las oportunidades, sobre todo acá en Argentina, las oportunidades de empleo, porque acá en Argentina, los mismos argentinos te dicen, aquel que no trabaja es porque no quiere. Entonces, acá han llegado emprendedores. Acá hay un venezolano que tiene una fábrica en Buenos Aires de tequeño espectacular. Y unos muchachos de Mérida que conocí acá montaron sí. su fábrica acá en Rosario de tequeño. Pero en muchos países, José Luis, En eso es lo muchos que me llama la países, atención. En sí, muchos sí, países sí, hay sí. emprendedores venezolanos echándole pichón, como decimos nosotros. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué hace que se vea más la mala conducta que estas buenas acciones de tanta gente que Los está medios, tú lo aportando? dijiste, Bueno, los eso, medios, eso. y son, José y Luis, son medios, y son medios intencionados. Yo creo que detrás de eso hay toda una intención, no sé quién la provoca, criminales, para mí son criminales todos de izquierda o de derecha, que provocan ese tipo de acciones, pero son los medios, y sobre todo ahora con estos aparatos, que cualquier cosa se convierte viral en cuestión de segundos, es muy fácil, pero también hay cuestiones virales de cosas muy positivas. yo ¿Eh? tengo muchas preguntas que no nos va a dar chance, no me va a dar chance de hacerlas, pero Bueno, quiero mejor que finalizar no. con dos, una de respuesta corta y una de respuesta más larga. Tú Ok. dices en tu libro que si las empresas se humanizan, van a ser más productivas, ¿no? Y yo creo Ujú, eso. Pero entonces ujú. te pregunto, ¿cómo las vamos a humanizar con tanta tecnología y ahora con la inteligencia artificial? Si miramos la inteligencia artificial y la tecnología como herramientas, siempre se va a poder humanizar una empresa, porque cuando yo hablo de humanizar es precisamente darle a la gente el valor que la gente merece, el valor que la gente merece, porque la gente se tiene que ganar ese valor. Es decir, da mucha tristeza despedir a un trabajador. Yo tuve que hacerlo y a mí y trabajador es bueno, me da tristeza, pero cuando se lidera tú tienes que tener la capacidad para hacerle comprender a esa persona por qué por qué tiene que dar un paso al costado, como dicen acá. Entonces, humanizar es valorar, darle el valor a la gente que la gente merece. Y cuando hablo de valor, no hablo solamente de un tema salarial, de un tema de bonificaciones, no, respetar a la gente como personas, porque yo viví como te digo, discriminación en varios trabajos que tuve. Y discriminación por el color, a pesar de que no soy totalmente negro, soy hijo de una negra hermosa que lamentablemente está en el cielo porque la quisiera tener aquí, aunque siempre está aquí conmigo. Eh, Cuando tú valoras, cuando tú respetas, cuando tú reconoces al otro como un legítimo otro, humanizas el lugar. Y los lugares donde yo he pasado como consultor, que a lo que invitaba era eso, con herramientas, en el libro vas a ver al final la herramienta que yo propongo, este, cambiaban. Y cuando la gente se siente valorada, trabaja más a gusto que tú lo trajiste, como el taxista, como el que está trabajando en una fábrica, y produce más. ¿Sabes por qué produce más? Porque le mete pasión a lo que está haciendo. Y cuando tú le metes pasión, no te cansas. Y cuando no te cansas, el trabajo es una satisfacción. Entonces, humanizar a una empresa
Sí, ojo, esto no lo inventé yo, esto tienen años diciéndolo, lo que pasa es que nos cuesta escucharlo. A mí me costó mucho escucharlo cuando yo fui gerente de empresa. Yo decía, no, eso es pura paja. No, no, eso no es pura paja. Cuando me tocó vivirlo y después enseñarlo, dije, wow, qué impresionante es. Te lo voy a poner así facilito con un ejemplo argentino. Yo estaba en una empresa acá haciendo consultoría y una de las cosas que le invité a hacer al dueño, que está loco de remate, loco, 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 ya no estoy ahí, precisamente porque me di cuenta que estaba completamente loco. Le dije, mira, yo hago una parte de mi trabajo consiste en sentarme con la gente a mirar qué tareas hacen, a escribirlas y a determinar si tienen el tiempo suficiente para hacer las tareas. Porque una de las cosas que termina ocurriendo es que a veces se le asignan más tareas a las personas que el tiempo que tienen para hacerlas. Y las personas se destruyen y por supuesto el trabajo se destruye. Entonces yo estaba sentado con una muchacha y yo le digo, ¿a qué hora llegas? Yo sabía a qué hora llegaba. Yo llego a las 7:30. ¿Qué es lo primero que haces? Encender la computadora. Y después que la enciende, ¿qué es lo primero que hace? Revisar los correos. Y después, y así iba, ¿no? Y yo le dije, no, pero eso no es lo primero que tú haces. Tú no enciendes la computadora. Dime qué es lo primero que haces. Bueno, voy al baño, me peino, no sé qué. No, no, hay algo que tú haces que yo he visto que tú lo haces, que sin eso tú no vas a arrancar. No lo veo. Tomar mate. Si tú no tomas mate, tú no arrancas. Ay, José, ¿verdad? Yo no puedo, si no tomo mate, no puedo encender la máquina, no puedo entender, no escucho, no veo, no, cosas como esas son humanizar, porque el mate es parte de la cultura argentina, es parte de la vida argentina. No arrancan como nosotros el café, no arrancamos, no, y cuando tú se lo haces mirar a la persona y le demuestras con lo mismo que ella te está diciendo, que puede sobrarle tiempo, que lo puede hacer de otra manera, que puede disfrutar lo que está haciendo, se vuelve más productiva. Y sobre todo cuando, que no funcionó en esa empresa porque el hombre está loco, cuando eso lo comprende el líder máximo. Porque cuando el líder se comienza a comportar de esa manera, funciona. Mira, yo hice un trabajo en una empresa venezolana muy grande. Cuando fuimos a hacer ese trabajo, porque lo hice con una socia mía, eran 1.000, llegó a tener 1.500 trabajadores y después cuando fuimos tenía 1.150 algo así. Trabajamos con 537 personas. Y una de las cosas que descubrimos es que en una de las plantas, la planta tenía, si mal no recuerdo, casi 400 personas, y trabajamos con casi 100, es que la principal causa de insatisfacción, los gerentes decían que era el salario. Hicimos un trabajo así como ese que te estoy contando y resulta que la principal causa de, de insatisfacción era el maltrato. Hicimos un trabajo para que cambiara el trato de los gerentes a los y tuvimos un año ahí trabajando y la producción cambió. No solamente la producción, cambió la cara de la gente. Lógicamente, cuando nos marchamos, le dijimos, mire, esto lo tienen que mantener cada año un par de actividades porque si no, esto se desmorona. Seguramente se desmorona. Porque esa es otra de las Hay cosas mucho que hay que que hacer entender. entonces en las gerencias empresariales, mucho trabajo. Sí, 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 mucho José Luis, trabajo. me quedan muchas preguntas, pero quiero compartir contigo tema de la campaña de Juan Carlos Gardier, un actor venezolano Sí, que reside en maravilloso. Europa. Quiero tu opinión sobre la campaña y quiero saber también cómo desde la psicolingüística tú descompones eso que tanto decimos los venezolanos. Mamá, tú sabes que no lo quiero decir, no sea que no Sí, censuren, pero tú lo puedes hacer ese trabajo maravilloso que tú haces. Y la otra palabra es marico, que bueno, es parte de lo que, con lo que está luchando Juan Carlos en su campaña. sí, sí. Bueno, primero la campaña es extraordinaria. La verdad es que yo, si tú no me lo escribes, yo no conocía, yo soy de poco de redes. Me puse a ver varias de las cosas que está haciendo y es precisamente un rescate de la educación. Es un rescate de la venezolanidad, es un rescate de la familia. La verdad es que me parece extraordinario lo que el hombre está haciendo. Hasta me animé yo a pensar en qué puedo hacer desde las palabras, ¿no? Que yo lo hice en unos meses, después me desanimé porque las redes me perturban. Mira.
esos son vulgarismos, esas son expresiones muy chabacanas, esas son expresiones que no pertenecen, sino por eso yo comencé la conversación hablando de esa decadencia. Esas son expresiones decadentes. ¿Sí? Tú estuviste en Argentina y los argentinos me lo han dicho, los quiero, los adoro, pero ellos mismos me lo han dicho, son groseros, ¿sí? Como los españoles. Y ahí generalizo porque lo he escuchado dicho así, ¿no? Muchos españoles dicen muchas groserías y muchos argentinos dicen mucha grosería. Una compañera un compañerito de estudio de mi hijo le dijo a la mamá en estos días, ella lo estaba corrigiendo, ¿qué palabras son esas? Y él le dijo, mamá, si todos los argentinos hablamos así, puta madre, la concha de la lora, anda para la mierda. Y es una cotidianidad que tú la escuchas donde quiera que vas. Tú estuviste acá y sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, en Venezuela, si tú te pones a ver el marica, 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 empezaron las mujeres con el marica, 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 marica. Yo en estos días venía en un autobús y venían dos muchachas jovencitas hablando, boluda, 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 boluda. Me impresionaba la cantidad de veces que lo decían. Son expresiones del deterioro de la sociedad desde mi punto de vista. Expresiones de esa decadencia que va ocurriendo y que se introducen esas palabras que yo no sé de dónde vienen, probablemente nacen en el mismo lugar, pero son producto del deterioro social, son producto de la marginalidad, son producto de la mediocridad y se van instaurando, pero como la mediocridad y la marginalidad en lugar de reducirse van creciendo, se vuelven un cáncer. Así lo miro yo, porque esas palabras yo las escuché desde hace años, pero no en con esa frecuencia con que se escucha ahora en Intensidad y cualquier parte. frecuencia, sí. Claro, no, o Pero y sea, no sabes, no las puedes descomponer como tú descompones las palabras bonitas, pues, no, ni me gustaría hacerlo porque me parecen palabras, vuelvo y te repito, muy, muy, muy groseras, muy para chabacanas. saber lo feo que le estamos diciendo al otro. Es que yo lo voy a decir, yo me atrevo y con perdón de todo, decirle mamagüevo a una persona es algo primero que no lo entienden en todas partes, ¿sí? Porque acá no es que no lo entienden. Otra de las cosas que dicen los No, argentinos, no oye, lo valoran como con el peso que tiene eso que estás diciendo. claro, porque es una vulgaridad muy, muy, muy fuerte decirle a Muy una persona grande. eso, muy grande, ¿no? Sí, Y el marico, marica, que creo que tiene, yo no sé de dónde viene la palabra marica, pero sí se usa en muchos países. Acá no se usa, por ejemplo, no la conocen. Son ofensas, porque cuando se le dice eso, mira, mira, mira el tema de los venezolanos, ¿no? Nosotros con la palabra coño podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y la palabra marica la podemos decir por cariño, por amor y por ofensa. Pues somos así, ¿viste cómo le buscamos la vuelta? Y la otra también. Yo he también, sí, escuchado, sí, también. claro, Coño, claro. entonces eres mamá, mamá, no sé qué tal. Ujú. Entonces, no dejan de ser palabras muy destructivas desde mi punto de vista. Y en la campaña que está haciendo este hombre me parece fabulosa. Le voy a escribir para felicitarlo, para decirle cualquier cosa, porque yo creo que hay que hacer eso, hay que rescatar desde donde estemos, rescatar nunca vamos a volver a tener el mismo país que tuvimos, porque eso es imposible, ¿no? No me gusta esa palabra imposible, pero yo creo que podemos tener algo mejor, sí, podemos tener algo mejor que lo que tenemos. Obviamente, eso es obvio, es muy obvio, y yo creo que en esa construcción necesitamos participar todos. Con nuestro granito de arena. Y este trabajo que está haciendo este hombre es maravilloso. Yo creo que cada uno desde su experticia, desde su conocimiento, desde su dolor, porque hasta desde el dolor se puede aportar. Porque lo que me dolió a mí no quiero que le duela a otro, pues y si le puedo dar alguna, no me gusta dar consejos, pero alguna palabra que le sirva, se la voy a dar. No, no, Quiero no decir, descompongo esas palabras porque no. ok, eh, aceptado. Quiero decir tres cosas para finalizar. Una, súmense a la campaña de Juan Carlos Gardié en Ujú, Instagram, JC Gardié.
y mm. apoyemos todo lo que él está proponiendo, que es maravilloso y que va a ser beneficioso para todos. Número dos, si quieren saber más de la visión de José Luis Soto, por favor adquieran su libro El Pescador de Aprendizaje que está en Amazon a disposición. Y lo último, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor. Gracias por tomar tu tiempo y por darnos de tu conocimiento generosamente. No, no, por favor, gracias a ti por invitarme. Como te dije al principio, me gusta conversar, ya se habrán dado cuenta, y sobre todo me gusta conversar con personas inteligentes, con mujeres, me encanta conversar con mujeres Muchas porque gracias. creo y cada día estoy más convencido de que la mujer está recuperando el lugar que durante milenios no se le dio, de a poco lo están recuperando y va a ser así y sobre todo hablar de estos temas que de alguna manera esta conversación puede aportarle algo a alguien, porque después de todo creo no, estoy convencido que mi propósito de vida es aportar con mi trabajo, con lo que digo, con lo que he vivido para que otros no vivan la parte mala que viví, para que vivan la buena que viví. Y sobre todo, yo creo que mi gran aporte es rescatemos la familia como parte, no como ese concepto viejísimo, el núcleo fundamental de una sociedad. Yo creo que hay que ampliarlo, creo que hay que decirlo distinto. La familia como instrumento de educación de las sociedades del mundo. La familia es un instrumento de educación. Recuperemos, fomentemos la familia como esa parte bonita que requiere un hogar para que dejemos en el mundo personas decentes. Así a mí no me interesa dejar ingenieros, ni abogados, ni, no, yo le dije a mis hijos, a mí me interesa dejar gente decente en el mundo, gente con la que el mundo pueda contar. Ese es mi Buenas propósito de vida. personas, en Personas, todo el mejores sentido de la personas. palabra. Exactamente. Así es. Muchas Gracias, gracias, José. querida. No, No, gracias a ti. Bueno, este espacio está a tu disposición siempre. Y ustedes, amigos, hasta una gracias. próxima oportunidad.